¿Alguna vez has sentido que una energía sombría se mueve detrás de las interacciones de aquellos a quienes más aprecias? La Sagrada Escritura nos lanza una advertencia contundente y reveladora. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Este pasaje no es una mera metáfora. Es una ventana a la verdadera naturaleza de muchos conflictos. Nos muestra que en innumerables ocasiones, lo que percibimos como un simple mal temperamento, una súbita frialdad o una conducta inexplicable en nuestros allegados, podría ser, en realidad, una manifestación de influencias espirituales adversas. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de cómo identificar cuando un poder invisible opera a través de las personas más cercanas, explorando cómo las Escrituras iluminan estas realidades y cómo puedes desarrollar un discernimiento espiritual agudo sin caer en la condena precipitada. Prepárate para desvelar verdades que podrían reconfigurar por completo tu percepción de las dinámicas en tu entorno familiar y de amistad. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha padecido el inmenso dolor de ser blanco de ataques, rechazos o traiciones por parte de quienes ocupan un lugar privilegiado en su corazón. Pero, ¿y si te dijera que, en muchísimas circunstancias, no es la esencia de la persona la que impulsa tales acciones, sino una entidad espiritual que actúa a través de ella? Esta es una verdad bíblica profunda que, aunque pueda resultar desafiante de asimilar, tiene la capacidad de revolucionar por completo tu comprensión de los conflictos más íntimos. El libro de Efesios nos desvela esta realidad con una nitidez penetrante, advirtiendo que nuestra verdadera pugna no es contra seres de carne y hueso, sino contra jerarquías demoníacas, poderes oscuros que rigen esta era y legiones de maldad que operan en el plano celestial. Esta amonestación no es un recurso poético ni una figura retórica, es una descripción precisa del campo de batalla espiritual donde se libran silenciosamente muchas de nuestras contiendas más personales y desgarradoras. Cuando un descendiente se revela sin motivo aparente, cuando una progenitora pronuncia palabras hirientes con una toxicidad inusitada, o cuando un confidente se transforma en adversario sin una causa lógica, es plausible que el adversario esté tejiendo sus hilos tras bambalinas. Esto no implica que la persona esté poseída en el sentido clásico, sino que muchas veces de forma inconsciente ha permitido aperturas espirituales. Estas brechas invisibles facultan a entidades invisibles a moldear sus expresiones, sus determinaciones y sus conductas. Un ejemplo palpable de esta realidad lo vivió el apóstol Pedro, quien, intentando disuadir a Jesús de su camino hacia la crucifixión, escuchó de su maestro una réplica que rasgó el velo de lo visible. «Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo». Mateo 16:23. Jesús no se dirigía a Pedro como ser humano, sino al espíritu que por un instante se manifestaba a través de él. Si un incidente de esta magnitud ocurrió entre Jesús y uno de sus discípulos más cercanos, cuanto más debemos permanecer vigilantes en nuestras relaciones cotidianas. No se trata de vivir en un estado de desconfianza constante o de caer en la paranoia. Se trata de activar la percepción espiritual, de abrir los ojos del alma. El discernimiento no es una habilidad reservada para un puñado de místicos o unos pocos elegidos. Es una herramienta que el Espíritu Santo anhela activar en cada creyente que decide transitar en la luz y apartarse de la oscuridad. Cuando Jesucristo se retiró al desierto y enfrentó cara a cara al tentador, lo reconoció no por su apariencia externa, sino por la naturaleza de sus propuestas, la malicia de sus propósitos y la tergiversación de la verdad divina. Cada incitación fue una estratagema verbal diseñada para disfrazarse de sabiduría o necesidad. Jesús replicó con la fuerza de la palabra escrita, con una claridad inquebrantable y una autoridad suprema, y esa misma potestad nos ha sido concedida a nosotros. El desafío principal reside en que, dentro del ámbito familiar y de la amistad, tendemos a relajar nuestra vigilancia. Asumimos que los ataques espirituales solo provienen de fuentes externas o de desconocidos, pero el adversario, siendo astuto y paciente, comprende que una palabra proferida por un ser querido tiene una capacidad destructiva infinitamente mayor que 1000 agresiones de un extraño. Esta dolorosa verdad se refleja vívidamente en la narrativa de José y sus hermanos. Él no fue traicionado por enemigos declarados, sino por su propia sangre. Sus hermanos fueron impulsados por la envidia devoradora, el rechazo implacable y una ira descontrolada.
emociones que, si no se subyugan, se transforman en canales abiertos para que la maldad opere. El relato de Génesis 37 detalla cómo concibieron el plan de asesinarlo y, aunque finalmente no lo hicieron, optaron por venderlo como esclavo. Años después, cuando José se revela a sus hermanos, su reacción no es de recriminación directa, sino de una profunda comprensión espiritual. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50, 20. José había captado que lo que a simple vista parecía una acción meramente humana, poseía una dimensión espiritual mucho más profunda y orquestada. Cuando una madre hiere con palabras cargadas de juicio, cuando un padre ignora a su hijo con una indiferencia helada, o cuando un amigo íntimo se mofa de tu fe, a menudo no estás confrontando a la persona en su esencia, sino a una influencia que la sobrepasa. Una mujer compartió cómo, cada vez que abordaba temas divinos con su familia, su hermano reaccionaba con agresividad desmedida, irracionalidad e incluso violencia. Sin embargo, fuera de esos temas, era un hombre amable, jovial y afectuoso. Un día, durante un momento de profunda oración, Dios le reveló que un espíritu de oposición operaba en él, nutrido por años de resentimiento acumulado y heridas emocionales nunca sanadas. No era su hermano el problema fundamental, sino la entidad que había encontrado acceso y que lo influenciaba. Fue en ese instante que su oración se transformó radicalmente. Dejó de suplicar para que su hermano cambiara su carácter y comenzó a interceder con fervor para que esa entidad espiritual fuera confrontada y disipada por la luz inmaculada del Espíritu Santo. Con el paso del tiempo, el corazón de su hermano empezó a ablandarse, no por la persuasión humana de ella, sino porque Dios comenzó a obrar poderosamente en el plano espiritual. El yerro más habitual es enfrascarse en una contienda a nivel natural. Gritamos, discutimos, emitimos juicios, nos distanciamos. Pero todo ello es precisamente lo que el adversario anhela, porque mientras tú te consumes en la ira, él sigue operando con total libertad. Jesús, al liberar a un joven que padecía un espíritu mudo y sordo, como se narra en Marcos 9, no reprendió al muchacho ni lo culpó por su condición. Fue directamente al espíritu maligno y lo expulsó con autoridad. Su enfoque siempre fue espiritual, incluso cuando la aflicción se manifestaba en lo físico o lo emocional. Esta lección nos enseña que la solución verdadera no radica en intentar arreglar lo que es visible, sino en discernir lo que permanece oculto a simple vista. Para ello, necesitamos una vida constante de oración, el poder del ayuno y una sensibilidad profundamente afinada a la guía y susurros del Espíritu Santo. Es crucial comprender que no todas las conductas negativas observadas en nuestros seres queridos son, necesariamente, producto de una influencia demoníaca. El discernimiento auténtico demanda madurez espiritual y una perspicacia sobrenatural. No se trata de ver una entidad maligna detrás de cada gesto de enojo o cada palabra áspera. Sin embargo, cuando ciertos patrones de comportamiento se reiteran con persistencia, cuando la sombra de la oscuridad parece asentarse de forma duradera, cuando la persona parece dominada por algo que trasciende por mucho su carácter habitual o sus tendencias naturales, es en ese punto preciso donde debemos redoblar nuestras oraciones con sabiduría, implorar la dirección divina al Espíritu Santo y actuar con una profunda compasión, pero con una inquebrantable firmeza espiritual. En muchas ocasiones, estas influencias no irrumpen a través de una posesión espectacular o dramática, sino que hallan una puerta de acceso por el dolor no sanado, por la falta de perdón arraigada en el corazón, por la exposición continuada a lo impuro, por pactos familiares ancestrales que nunca han sido quebrantados, o por prácticas ocultistas realizadas en generaciones pasadas. Todo esto puede abrir abismos espirituales que, con el tiempo, se manifiestan en comportamientos que parecen absolutamente inexplicables a la razón humana. La Biblia está repleta de relatos donde espíritus malévolos operaban desde las profundidades del entorno familiar. En el trágico caso del rey Saúl, fue un espíritu de celos y terror el que lo condujo a intentar asesinar a David, su propio yerno, sin ninguna razón lógica aparente. Este espíritu lo atormentaba incesantemente, y aunque Saúl conservaba su autoridad real, había extraviado su conexión vital con Dios. En ese estado de desconexión y vulnerabilidad, el enemigo encontró un terreno fértil para sembrar la destrucción en el seno de su propio hogar. El adversario sabe con certeza que no hay campo más propicio para la siembra del dolor
y la discordia que el santuario de la familia. Lo que acontece en el núcleo familiar posee un poder formativo inigualable. Una palabra proferida por un padre puede marcar el alma de un hijo para siempre. Un desprecio recibido de una madre puede dejar cicatrices emocionales que perduran por décadas. Por esta razón, el enemigo busca operar ahí, en lo más íntimo, en lo cotidiano, donde nuestra guardia espiritual tiende a relajarse. Pero Dios, en su infinita misericordia, también anhela desvelarte lo que está operando en tu entorno más cercano. Su propósito es que no enfrentes estas realidades solo con tus limitaciones humanas, sino que te equipes con las armas espirituales que Él mismo te ha provisto. No estás solo en esta batalla invisible. El Creador te ha dotado de discernimiento sobrenatural, de la fuerza de su palabra viva y de la efectividad de la oración. La oración no es un recurso de última instancia, ni un lamento desesperado. Es la herramienta más poderosa que existe en el universo para transformar atmósferas opresivas, para romper cadenas invisibles y para liberar a aquellos que amas de la más profunda opresión espiritual. Cuando intercedes con fe por tu familia, no estás hablando al vacío, estás convocando a los cielos para que intervengan directamente en la tierra. Estás levantando un muro de protección divino alrededor de tus seres queridos y estás desarticulando los planes del adversario antes de que puedan germinar y fructificar. La Sagrada Escritura nos enseña que Jesús expulsaba demonios con una simple palabra de autoridad, pero también nos revela que ciertos espíritus solo ceden y salen mediante la combinación de oración y ayuno. Esto implica que existen contiendas espirituales que demandan una persistencia inquebrantable, una perseverancia heroica y un compromiso continuo e innegociable con el poder omnipotente de Dios. Si percibes que en tu hogar se profieren palabras que hieren con una intensidad anormal, si existen divisiones que carecen de una explicación lógica, o si alguien a quien amas parece haber endurecido su corazón sin una razón aparente, es el momento crucial de activar tu visión espiritual. Es hora de abandonar la lucha con tus propias fuerzas limitadas y comenzar a orar con la fuerza ilimitada del Espíritu Santo. El adversario no puede resistir ni permanecer en una morada donde se ora con una fe genuina, donde se invoca con poder el nombre de Jesús y donde se clama con convicción por la protección de la sangre del Cordero inmolado. Cada vez que elevas una oración por tu familia, estás encendiendo una luz resplandeciente en medio de la oscuridad más densa, y aunque esa oscuridad se esfuerce por resistir, la luz, sin excepción, siempre termina prevaleciendo. No te agotes en la oración, no te canses de amar, y no dejes de declarar la verdad transformadora de Dios sobre aquellos que te rodean. Porque aunque no lo puedas ver con tus ojos naturales en este momento, cada oración que elevas es una semilla divina que un día dará su fruto, y cuando ese fruto glorioso se manifieste, comprenderás que no fue tu lucha, sino la batalla de Dios librada poderosamente a través de ti. Para continuar desvelando estas verdades y equiparte con sabiduría divina, te animamos a seguir de cerca el contenido que Milagros del Espíritu Santo pone a tu disposición. Cuando Jesucristo se dirigía a la multitud, con frecuencia recurría a imágenes sencillas y cotidianas para comunicar verdades espirituales de una profundidad inmensa. Una de sus afirmaciones más impactantes fue: «Por sus frutos los conoceréis», Mateo 7:20. Esta declaración no se limitaba exclusivamente a los falsos profetas, sino que abarcaba cualquier manifestación espiritual, ya sea de naturaleza buena o maligna, que opere a través de los seres humanos. En la esfera espiritual, el fruto es la evidencia tangible y visible de aquello que es invisible. No es posible observar directamente el espíritu que mora en el interior de una persona, pero sí se pueden observar las consecuencias y las manifestaciones de su influencia. La Escritura deja meridianamente claro que lo que reside en el interior de un individuo, de forma ineludible, se expresará y se manifestará externamente. Por esta razón, cuando alguien exhibe una conducta repetitiva, destructiva o flagrantemente contraria a los principios divinos, no se debe juzgar la intención inmediata, sino discernir el tipo de fruto que esa conducta está generando. El apóstol Pablo, guiado por la inspiración divina del Espíritu Santo, nos proporcionó en Gálatas 5, 19-21 una lista detallada de las obras de la carne. Sin embargo, estas obras no son meramente un reflejo de debilidades humanas. En muchos casos, son compuertas que franquean el paso a una influencia espiritual mucho más profunda y perniciosa. El texto bíblico reza:
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. Esta enumeración no es una simple lista simbólica o representativa. Es una guía precisa de comportamientos que pueden indicar la presencia de una operación espiritual detrás de la conducta humana. El adversario raramente se presenta de forma obvia o con manifestaciones estridentes. Prefiere enmascararse y operar detrás de la cotidianidad y lo aparentemente normal. Es por ello que una vasta mayoría de personas no logran reconocer su intervención, incluso cuando está actuando justo delante de sus ojos, en su propio entorno. Cuando una entidad demoníaca encuentra una puerta o un espacio para operar en la vida de una persona, lo hace de manera sistemática, generando un patrón de conducta. Lo que al principio puede parecer una reacción emocional aislada, con el tiempo puede transformarse en una actitud persistente y constante que revela inequívocamente su presencia. La Biblia no califica estos frutos como simples fallos de carácter o errores pasajeros, sino como señales visibles de una profunda desconexión espiritual con el Creador y, en numerosos casos, de una posible opresión invisible y sutil. La contienda incesante, el deseo intrínseco de sembrar división, la resistencia sistemática a la verdad divina, la práctica reiterada del engaño o de la manipulación, son todas ellas señales que deberían activar una profunda y seria reflexión espiritual. El discernimiento no depende de la cercanía emocional o del vínculo afectivo. Muchas veces, el reto más formidable no reside en reconocer estos frutos en extraños o en personas alejadas, sino en aquellos a quienes amamos profundamente. Es notablemente más sencillo señalar el error o el pecado en otros que admitir que alguien dentro de nuestro círculo más íntimo pueda estar siendo influenciado por lo que la Escritura denomina huestes espirituales de maldad. Sin embargo, la verdad intrínseca de una situación no se altera por la proximidad afectiva. Un árbol se identifica y se conoce por la naturaleza de su fruto, no por el afecto que uno pueda sentir hacia él. Y si el fruto que una persona produce es amargo, si lo que emana de ella es una constante división, heridas profundas, destrucción o caos, entonces se vuelve imperativo examinar si lo que opera detrás de esa persona proviene genuinamente de la fuente divina. Jesús mismo nos previno acerca de estas realidades, no solo en sus enseñanzas, sino también en su interacción directa con los fariseos. Estos líderes religiosos, versados en la ley, exhibían sin embargo palabras y acciones repletas de hipocresía, soberbia, juicio y una dureza de corazón asombrosa. Jesús no los eximió de responsabilidad por su vasto conocimiento o por su posición jerárquica. En Mateo 23:27 les dirigió estas palabras: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». El maestro expuso lo que era invisible a los ojos de la multitud, porque él veía más allá de las apariencias externas. No eran las palabras superficiales, sino los frutos reales de su conducta los que revelaban quiénes los estaban influenciando verdaderamente. Pablo también se topó con esta compleja realidad dentro de la propia congregación. En sus epístolas, alertaba constantemente sobre aquellos individuos que, aunque exteriormente parecían devotos y piadosos, con sus acciones negaban la autenticidad y el poder de la verdad divina. En 2 Timoteo 3:5, describió a personas que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella, y añadió con firmeza: «A estos evita». Esto no es un llamado al rechazo indiscriminado, sino a un discernimiento preciso. No todo aquel que utiliza un lenguaje religioso o se muestra devoto camina verdaderamente bajo la guía del Espíritu de Dios. Los frutos, una vez más, se convierten en la medida infalible. Las entidades espirituales que operan en las personas no siempre lo hacen con violencia palpable o con manifestaciones obvias. A veces actúan de forma sutil, persistente, concentrándose en minar y debilitar la fe de quienes les rodean. Un espíritu de confusión, por ejemplo, se manifiesta cuando alguien distorsiona la verdad de forma constante, cuando sus expresiones generan duda, desorden o división. Un espíritu de rebeldía se hace evidente cuando existe una oposición sistemática y recalcitrante a cualquier forma de autoridad espiritual legítima. Un espíritu de Jezabel opera seduciendo,
manipulando y controlando bajo el pretexto de una preocupación desmedida o incluso de una aparente ayuda. Todos estos patrones no siempre son claramente discernibles al inicio, pero con el tiempo, si se observan atentamente los frutos que producen, se vuelven innegablemente patentes. Si este mensaje resuena con tu espíritu y deseas seguir explorando las profundidades de la fe y el poder divino, te animamos a acompañar el camino de milagros del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por contraste, produce frutos que son radicalmente diferentes en su esencia y manifestación. En Gálatas 5, 22-23 se nos instruye acerca del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos son indicadores nítidos y claros de una existencia guiada y sostenida por la presencia divina. Por ello, el contraste entre ambos tipos de frutos es tan revelador y determinante. Cuando una persona actúa con amor, incluso en medio de la adversidad o el conflicto, cuando su presencia irradia una paz profunda, cuando la bondad se manifiesta en cada una de sus determinaciones y la templanza en su carácter, entonces esa persona está inequívocamente caminando en el Espíritu. Pero cuando, por el contrario, una presencia genera inquietud, juicio constante, soberbia desmedida o confusión, es imperativo encender una alerta espiritual. La palabra de Dios no insta a los creyentes a vivir en la sospecha, sino a ejercitar el discernimiento. El discernimiento verdadero no busca culpar o condenar, sino identificar la raíz del problema para poder interceder eficazmente. Cuando se reconocen los frutos de una influencia demoníaca, el propósito fundamental no es el rechazo de la persona, sino la activación de una oración poderosa y efectiva. Santiago 5, 16 nos asegura que la oración eficaz del justo puede mucho, y es precisamente esa oración la que abre un portal para que el Espíritu de Dios intervenga, libere y transforme vidas. Pero esa intervención divina comienza con el reconocimiento claro y sin ambigüedades de lo que está sucediendo en el plano espiritual. En el contexto de las relaciones con amigos y familiares, esta tarea se torna aún más desafiante. El afecto humano tiende a cubrir, a justificar, a minimizar las fallas y los comportamientos anómalos. Sin embargo, el amor auténtico, aquel que emana de la esencia de Dios, no ignora la verdad, por dolorosa que ésta sea. El amor que proviene del Padre confronta la oscuridad con la luz más pura. En 1 Corintios 13, 6, el apóstol Pablo afirma que el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Esto implica que amar verdaderamente a alguien incluye estar dispuesto a observar su realidad espiritual, por difícil que ésta se presente, y a orar con fervor para que su corazón se abra a la intervención divina. Cuando los frutos que una persona manifiesta revelan una constante resistencia a la verdad, una insensibilidad espiritual palpable, deseos de sembrar división o prácticas que contradicen abiertamente la palabra de Dios, no se debe esperar una transformación natural. El fruto por sí mismo no cambia, es el árbol, es decir, la raíz espiritual de la persona, la que necesita ser tocada y renovada por la mano de Dios. Jesús declaró: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 7, 19. Esta no es solo una advertencia de juicio venidero, sino también una exhortación urgente a reconocer cuando algo no está bien en el plano espiritual, para que se pueda actuar a tiempo y con determinación. El adversario desea que los creyentes permanezcan ciegos ante estos frutos, que confundan la compasión genuina con la permisividad dañina, que interpreten la misericordia divina como una justificación para ignorar un pecado espiritual activo. Pero la Sagrada Escritura es inequívoca: donde el fruto es destructivo, donde las acciones conducen a la oscuridad, donde lo que se produce es división, caos, mentira o idolatría, allí no está operando el Espíritu Santo. Y todo aquello que no procede de él debe ser confrontado con la autoridad de su palabra, con el poder del ayuno, con la eficacia de la oración y con una autoridad espiritual irrefutable. Numerosos creyentes han sido debilitados, desanimados o confundidos por no haber discernido a tiempo los frutos que se manifestaban en su propio entorno. Han aceptado como normales comportamientos que son, en realidad, evidencias irrefutables de una guerra espiritual en pleno desarrollo. Han permitido que se siembren semillas de incredulidad, de división o de pecado bajo el disfraz engañoso del afecto o la cercanía. Pero el tiempo de permanecer en un letargo espiritual ha llegado a su fin. Es el momento de ver con los ojos del Espíritu,
de escuchar con un oído afinado por la palabra de Dios, de hablar con autoridad en la oración y de actuar con sabiduría y una firmeza inquebrantable. El fruto que una persona produce es su verdadera carta de presentación espiritual, no puede ocultarse por mucho tiempo. Con el paso del tiempo, lo que ha sido sembrado en el corazón germina ineludiblemente. Jesús lo expresó con una contundencia inigualable. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, Lucas 6:45. Esta verdad es ineludible, no se puede separar el fruto de la raíz. Y si el fruto es contrario a la voluntad y al carácter de Dios, entonces se vuelve indispensable orar por una intervención divina que arranque de raíz todo aquello que no ha sido plantado por el Padre Celestial. Para profundizar en estas revelaciones y mantenerte conectado con una fuente de sabiduría que transforma, considera unirte a la comunidad de milagros del Espíritu Santo. Hay ocasiones en las que una simple palabra, pronunciada por alguien cercano, puede derrumbar fortalezas emocionales y espirituales que tardaron años en construirse. Una frase aparentemente inocua, un comentario emitido con frialdad calculada, una burla lanzada con ligereza pueden generar una herida tan profunda en el alma que tardar décadas en cicatrizar. La Escritura nos previene sobre este poder intrínseco de la palabra cuando declara en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esta no es simplemente una amonestación moral. Es una revelación espiritual de un principio cósmico. La lengua, cuando es influenciada por el espíritu correcto, tiene el poder de sanar, de restaurar, de edificar vidas y de sembrar bendición. Pero cuando es tomada por una entidad espiritual equivocada, se convierte en un arma letal, en un instrumento de destrucción masiva, en un canal directo de opresión y quebranto. Desde el alba de la creación, la palabra ha poseído un poder extraordinario. Dios mismo creó el cosmos mediante la pronunciación de su voz. Cada elemento del universo visible fue traído a la existencia por una orden divina, y ese mismo principio opera también en el ámbito espiritual. Cuando un espíritu maligno anhela operar y manifestarse en una atmósfera o en la vida de una persona, necesita una boca que le sirva de vehículo para expresarse. Por esta razón, con mucha frecuencia, lo primero que se distorsiona y contamina cuando un individuo está bajo una influencia maligna es su manera de comunicarse, su forma de hablar. Jesús enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34, pero si ese corazón ha sido contaminado, si ha sido sometido repetidamente a pensamientos de rencor, de celos, de odio, de amargura, entonces la lengua inevitablemente comenzará a reflejar ese envenenamiento espiritual. El apóstol Santiago, en su epístola, ofrece una descripción contundente y estremecedora sobre la lengua. En el capítulo 3, versículo 6, afirma: la lengua también es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la vida, siendo ella misma inflamada por el infierno. Estas palabras no fueron elegidas al azar o de forma casual. Santiago no solo aborda la lengua como un simple problema de comunicación o un error de etiqueta, la presenta como una compuerta espiritual de inmenso poder, capaz de encender ciclos de destrucción que abarcan toda una existencia. Cuando la lengua es influenciada por las llamas del infierno, su fruto no puede ser otro que el caos, la división, la desintegración y la muerte emocional. Es precisamente en los contextos familiares y de amistad íntima donde este tipo de influencia se vuelve más letal y devastadora. Una palabra pronunciada por alguien que ostenta autoridad emocional, un padre, una madre, un cónyuge, un hermano, puede penetrar más allá de la razón lógica y arraigarse como una maldición en lo más profundo del alma. Hay personas que han visto paralizado su propósito espiritual o su llamado divino a causa de una frase lapidaria dicha en su infancia. Otros han abandonado por completo el camino de Dios debido a críticas repetidas que minaron su fe y su autoestima. Estos no fueron meros accidentes lingüísticos. Fueron ataques dirigidos, meticulosamente diseñados por fuerzas espirituales que encontraron en la lengua humana su vehículo perfecto de acción. Cuando Jesús enfrentó la tentación en el desierto, el adversario no empleó la violencia física. Utilizó palabras, argumentos que parecían razonables y lógicos, pero que estaban envenenados con la mentira más sutil. La estrategia fue verbal porque Satanás conoce el poder inherente de la palabra,
Por esta misma razón, Jesús respondió con la palabra. Cada tentación fue contrarrestada con una declaración inmutable basada en la Sagrada Escritura. Esto establece un principio espiritual fundamental. El poder destructivo de la lengua maligna solo puede ser derrotado por la verdad vivificante de la palabra de Dios. Cuando alguien, bajo una influencia espiritual errónea, comienza a proferir muerte, duda, condenación o burla, la respuesta del creyente no debe ser emocional, sino bíblica y sobrenatural. No se trata solo de identificar palabras hirientes, sino de reconocer el patrón subyacente. Cuando existe una insistencia en menospreciar, en sembrar discordia, en acusar sin misericordia, o en mofarse de lo sagrado, estamos frente a una clara manifestación espiritual. El espíritu de acusación es uno de los más antiguos y persistentes. Apocalipsis 12:10 lo denomina el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esta obra del enemigo no cesó con su caída. Continúa operando incansablemente a través de bocas que, sin saberlo, se prestan a su discurso divisivo. El Espíritu Santo, por el contrario, produce palabras que edifican, que consuelan, que exhortan con amor y gracia. En Efesios 4:29, Pablo instruye: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esta no es una simple sugerencia estética para una comunicación más amable. Es una defensa espiritual vital. Cuando en un hogar se profieren constantemente palabras de juicio, burla, sarcasmo o condena, se abre una atmósfera propicia y favorable para la operación del adversario. Las palabras tienen el poder intrínseco de contaminar o purificar, pueden abrir portales a lo espiritual, tanto para lo santo como para lo profano. Los espíritus inmundos no requieren de grandes portales o rituales complejos para entrar. A veces, basta con una boca dispuesta a repetir aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Cuando Pedro, de manera inconsciente, intentó persuadir a Jesús de evitar el camino a la cruz, usó palabras aparentemente bien intencionadas, pero Jesús no se dejó engañar por la superficie de la intención. Reprendió directamente al espíritu que estaba operando: «Apártate de mí, Satanás». Mateo 16:23. Esta reprensión no fue dirigida a Pedro como ser humano, sino a la voz espiritual que en ese preciso momento utilizaba su boca. Lo mismo puede suceder con quienes nos rodean, no porque sean intrínsecamente malvados, sino porque no han discernido qué voz están repitiendo o a qué influencia están cediendo. La distorsión del lenguaje es uno de los instrumentos más eficaces del adversario. En el libro del Génesis, la serpiente no agredió físicamente a Eva ni la forzó a pecar. Le habló, alteró el significado de las palabras divinas e introdujo la duda con que Dios os ha dicho. Génesis 3:1. La caída de la humanidad comenzó con una conversación, con una sutil manipulación del mensaje. Lo mismo acontece en la actualidad. Existen voces que siembran duda, temor, autodesprecio, y aunque no todas provienen de entidades demoníacas, algunas sí están inequívocamente guiadas por ellas. El discernimiento espiritual se activa cuando el oyente no solo presta atención al contenido explícito del mensaje, sino que también discierne la fuente y la intención subyacente. La palabra puede sonar lógica y coherente en la superficie, pero si su fruto es confusión, tristeza profunda, división o desesperanza, se vuelve imperativo evaluar su origen espiritual. Es fundamental comprender que el poder de las palabras no concluye en el instante en que son pronunciadas. Las palabras perduran, se alojan en la memoria, se repiten internamente una y otra vez. La mente humana posee la asombrosa capacidad de revivir frases, haciendo que el daño se perpetúe y se profundice con el tiempo. Cuando una persona ha sido expuesta durante años a palabras negativas, cargadas de tinieblas y condenación, su espíritu comienza a marchitarse y a apagarse gradualmente. Y es precisamente ahí donde el adversario encuentra un campo fértil para implantar fortalezas mentales y esquemas de pensamiento distorsionados. Es por eso que en 2 Corintios 10:4-5 se nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto subraya que el adversario no solo habla desde el exterior, sino que también instala pensamientos que parecen propios, pero que en realidad son ajenos, introducidos malignamente.
El silencio tampoco es una postura neutral en esta batalla espiritual. Cuando una atmósfera está dominada por espíritus que operan a través de las palabras destructivas, el silencio cómplice también puede convertirse en una estrategia del enemigo. Cuando el bien calla frente al avance del mal, cuando la verdad no es defendida con convicción, cuando el creyente se acobarda y teme hablar con claridad y autoridad, se cede terreno al adversario. El llamado para el creyente es a utilizar la lengua no como un arma de ataque carnal o de contienda humana, sino como un instrumento poderoso de proclamación espiritual. La palabra hablada con fe inquebrantable, respaldada por la autoridad de la Escritura y guiada por el discernimiento del Espíritu Santo, tiene la capacidad intrínseca de romper cadenas, de liberar atmósferas opresivas y de reconfigurar el destino de una vida entera. Jesús enseñó que cada palabra sería juzgada. En Mateo 12, 36-37, dijo: «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado». Esto no se refiere únicamente a palabras vacías sin significado, sino a aquellas que han sido pronunciadas sin considerar su profunda carga espiritual. Cuando alguien bajo una influencia maligna pronuncia algo destructivo, está sembrando juicio sobre sí mismo y también sobre el que recibe esas palabras. Por ello, es de vital importancia renunciar con autoridad a toda palabra de maldición que haya sido lanzada contra nosotros o contra otros. Es imperativo declarar la verdad de Dios por encima de toda mentira del adversario. La boca puede ser una fuente de maldición o un canal de bendición. Cuando se reconoce que una persona cercana ha comenzado a hablar de forma sistemáticamente destructiva, no es suficiente corregir el comportamiento externo. Es absolutamente necesario orar por la raíz espiritual de ese comportamiento, porque el problema fundamental no reside en la boca, sino en el espíritu que la impulsa. Solo el Espíritu Santo tiene el poder de limpiar la fuente para que el agua que fluya de ella sea pura y vivificante. Y ese proceso liberador comienza con la oración de autoridad, con la intercesión constante, con la confrontación espiritual basada inquebrantablemente en la verdad de Dios. Si anhelas seguir desentrañando los misterios del reino y equiparte para cada desafío, te invitamos a ser parte de la visión de milagros del Espíritu Santo. Hay momentos en los que el mundo visible, con todas sus explicaciones lógicas, simplemente no basta para dar cuenta de lo que sentimos, de lo que experimentamos en lo más profundo de nuestro ser. Hay situaciones que no se comprenden con la razón fría ni se resuelven con la lógica humana. Es precisamente en esos instantes donde el espíritu del creyente comienza a despertar a una dimensión que no es nueva en sí misma, pero que es eterna y trascendente. Desde el principio de los tiempos, Dios ha comunicado su voluntad y sus mensajes a su pueblo de formas que van más allá de los sentidos naturales. Él no se limita al sonido audible o a la visión física cuando desea alertar, advertir, confirmar o revelar una verdad crucial. Lo hace en lo secreto, en lo profundo del espíritu, en aquello que la Sagrada Escritura denomina visiones y sueños proféticos. Lo espiritual no se restringe a los confines de un templo físico o a las escrituras leídas. Se manifiesta también en los detalles más invisibles que ocurren cuando la mente consciente descansa y el espíritu permanece en un estado de alerta y receptividad. El discernimiento espiritual no es meramente una capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo, es una habilidad sobrenatural para detectar lo oculto que se esconde detrás de lo aparente. Es un don que capacita para percibir lo que otros no ven y para escuchar lo que el cielo susurra mientras el mundo exterior ruge con estridencia. No se trata de simples sospechas o de impresiones personales sin fundamento, sino de una sensibilidad profunda y precisa otorgada por el Espíritu de Dios, que habilita para reconocer cuando una atmósfera espiritual ha sido alterada o cuando una persona está siendo influenciada por algo que no proviene del reino celestial. En Hebreos 5:14 se afirma que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto no es un talento innato en todos. Es una práctica constante y diligente, y cuando este discernimiento se activa y se agudiza, los rostros comunes y corrientes pueden desvelar secretos eternos. Dios ha hablado en múltiples ocasiones a través de los sueños. Lo hizo con José, el hijo de Jacob,
anticipando lo que acontecería con su linaje y con las naciones circundantes. Lo hizo con el faraón de Egipto, revelando el futuro de esa nación. Lo hizo incluso con Nabucodonosor, aunque éste no lo conocía personalmente, porque el propósito divino no se detiene ante la incredulidad humana. En cada uno de estos relatos bíblicos, el mensaje entregado en el sueño fue nítido y claro. Lo que estaba por suceder ya se gestaba y se definía en el ámbito espiritual, y solo aquel que supiera interpretarlo correctamente podría estar debidamente preparado. Hoy en día, la situación no es diferente. Muchos creyentes reciben sueños que los inquietan, visiones que no logran comprender o impresiones inexplicables que no pueden articular con palabras. Pero en lugar de buscar su significado y su propósito en Dios, los descartan como meras invenciones de la mente, como simples elucubraciones del subconsciente. Y en ese descuido y falta de atención, se pierde una clave vital que el cielo ha querido entregarles. Jesús mismo enseñó que el adversario siembra de noche. En Mateo 13:25 dice: «Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue». La noche en este contexto representa el momento en que las defensas humanas, tanto físicas como mentales, están bajas. Cuando los sentidos corporales descansan, pero el espíritu no duerme. La actividad espiritual nunca cesa ni se detiene. Y así como Dios aprovecha esos momentos de vulnerabilidad para hablar y revelar, el adversario también intenta operar y sembrar su maldad. Lo que se percibe en los sueños no siempre es simbólico, a veces es literal, otras veces es una advertencia divina, y en algunos casos es una confirmación de algo. Pero, sin excepción, siempre es una puerta de acceso hacia un plano espiritual que necesita ser interpretado bajo la luz infalible de la palabra de Dios, y no desde la mera imaginación humana. Cuando una persona que forma parte de tu círculo íntimo aparece de forma recurrente en tus sueños, mostrando actitudes extrañas o generando una profunda inquietud en tu espíritu, no debes ignorar esa señal. Tampoco se debe interpretar de forma automática o impulsiva. La dirección y el significado siempre deben buscarse en oración y con la guía divina, pero es una indicación clara de que algo más profundo está ocurriendo en su esfera espiritual. Dios, con frecuencia, revela las intenciones ocultas del corazón de otros, no para que los juzgues o condenes, sino para que intercedas por ellos con compasión y propósito. Otras veces, expone influencias espirituales que han comenzado a manifestarse en el plano invisible y que aún no son visibles en lo natural. El creyente que aprende a leer estas señales y a interpretarlas correctamente comienza a actuar y a orar antes de que el conflicto se haga evidente en la realidad física. Y eso no es especulación o paranoia, es vigilancia espiritual activa y sabia. En Hechos 10, Pedro experimentó una visión que transformó no solo su forma de pensar, sino la estrategia misionera de la iglesia primitiva en su totalidad. Dios no le habló con una orden audible y directa, sino con imágenes simbólicas que le provocaron incomodidad, preguntas e incluso resistencia inicial. Pero el Espíritu Santo le interpretó lo que su alma natural no comprendía. Lo que parecía una simple visión de alimentos impuros era la clave para abrir el Evangelio a los gentiles. Así opera Dios, habla en lo simbólico, pero con un impacto directo y transformador, y muchas veces la respuesta no reside en la imagen en sí, sino en el propósito divino que esa imagen representa. El discernimiento también puede activarse en medio de una conversación cotidiana. Mientras alguien habla, el Espíritu Santo puede alertar al creyente con una convicción interna que no se explica racionalmente. Algo que parece normal, pero que internamente genera una profunda incomodidad o una sensación de desarmonía. Esto no es una simple intuición emocional. Es una alarma espiritual que se ha activado. Lo mismo puede ocurrir al entrar en un lugar, al recibir un mensaje inesperado o al observar una actitud que no se alinea con el carácter de Cristo. El discernimiento verdadero no produce sospecha o desconfianza, produce oración, no alimenta el juicio o la crítica, alimenta la vigilancia espiritual. Su fruto es la acción espiritual proactiva, no la reacción humana impulsiva. Hay ocasiones en que la atmósfera de un lugar se torna pesada y opresiva sin una causa aparente. Las conversaciones cambian abruptamente de tono, las miradas se vuelven inquietantes, las sensaciones de opresión son tan palpables que no pueden explicarse con palabras. Esas son manifestaciones espirituales que deben ser interpretadas con sabiduría y sobriedad.
El adversario no necesita declarar su presencia para operar. A menudo lo hace a través de climas emocionales densos, de pensamientos repetitivos y obsesivos, de sensaciones persistentes que buscan minar la fe o generar división. Pero el creyente que está atento, que ora sin cesar, que busca diligentemente la dirección de Dios, no es sorprendido por estas artimañas, porque el Espíritu Santo no permite que las tinieblas operen libremente cuando hay una luz activa y vigilante. Dios sigue hablando hoy, no ha dejado de hacerlo. Lo hace por medio de su palabra escrita, pero también por medio de sueños, visiones y un agudo discernimiento. Lo que realmente ha cambiado es nuestra disposición y nuestra capacidad para escuchar. En Proverbios 20:27 se nos dice que lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. No es la mente racional la que discierne en este plano, es el espíritu. Y cuando ese espíritu está completamente alineado con Dios, se convierte en una lámpara, en un radar, en un centinela espiritual. Puede detectar lo que otros no perciben, puede anticipar lo que aún no se ha manifestado en el plano físico. No todos los sueños provienen de Dios. Algunos son el resultado de preocupaciones terrenales, otros son interferencias o engaños del enemigo. Pero cuando un sueño tiene un peso espiritual, cuando no se desvanece con el paso del día, cuando permanece como una impresión firme y persistente en el corazón, es una señal inequívoca de que el cielo está intentando comunicar algo de importancia vital. En esos momentos, no se debe correr a interpretarlo de forma emocional o precipitada. Es tiempo de orar con fervor, de pedir confirmación divina, de buscar guía en la inmutable verdad de la Escritura. Dios no se contradice a sí mismo. Si Él ha hablado, lo confirmará, y si no es de Él, también lo revelará con claridad. Pero lo que jamás se debe hacer es ignorar la posibilidad de que Él esté utilizando ese medio para proteger, para advertir o para activar al creyente en una batalla invisible que ya está en curso. El pueblo de Dios no está llamado a caminar en la oscuridad, está llamado a vivir plenamente en la luz, a estar alerta, a ser prudente y sabio. Jesús afirmó que sus ovejas oyen su voz, Juan 10:27, y esa voz no siempre es audible de forma externa. A veces se manifiesta como una impresión interna, como una visión breve pero impactante, como una frase que se repite en la mente con insistencia. Cuando eso ocurre, se debe estar extremadamente atento, porque muchas veces lo que se percibe en lo invisible es más real y determinante que lo que se ve con los ojos naturales. La espiritualidad auténtica no se limita a lo evidente y lo tangible, reconoce que existe un mundo espiritual en operación constante, y que lo que allí se decide y se orquesta, eventualmente se manifiesta en la realidad física. Por esta razón, el discernimiento espiritual es una necesidad imperativa, no una opción. En tiempos donde lo falso se disfraza de verdad, donde las influencias demoníacas se presentan con apariencia de piedad, donde las palabras dulces pueden esconder intenciones oscuras y destructivas, el Espíritu Santo ofrece a los suyos la capacidad sobrenatural de ver más allá del velo, de traspasar las apariencias. El creyente que ha cultivado una relación profunda e íntima con Dios no necesita de señales dramáticas para reconocer su voz. Basta una palabra en oración, un sueño claro, una inquietud persistente, y esa sensibilidad no es un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todo hijo de Dios. Pero debe ser ejercitada, debe buscarse con humildad genuina, con dependencia total del Espíritu y con la disposición incondicional de obedecer lo que se revele. Porque Dios no revela para entretener, revela para preparar, para proteger y para movilizar a su ejército. Cuando el discernimiento se activa plenamente, las máscaras caen, las intenciones reales se exponen a la luz y las influencias espirituales se hacen evidentes. Y entonces el creyente deja de luchar con las armas humanas y comienza a operar con las armas invencibles del Espíritu, no con sospechas o acusaciones, sino con oración ferviente, con la palabra ungida, con ayuno sacrificial y con una vigilancia espiritual inquebrantable. El adversario le teme al creyente que ve más allá de lo visible, no porque éste posea poderes especiales propios, sino porque está conectado con la fuente de toda verdad, donde no hay engaño ni oscuridad. Donde hay discernimiento, hay cobertura divina. Donde hay vigilancia espiritual, hay victoria anticipada. Donde hay visión profética, hay dirección clara y precisa. Para continuar desvelando estas verdades y equiparte con sabiduría divina, te animamos a seguir de cerca el contenido que Milagros del Espíritu Santo pone a tu disposición.
Cuando el corazón es herido profundamente por alguien amado, el impulso más natural del ser humano es la defensa inmediata o el rechazo absoluto. Sin embargo, el reino de Dios no se edifica sobre reacciones humanas impulsivas, sino sobre principios eternos e inmutables. La confrontación espiritual no se inicia con una postura agresiva ni con una actitud de juicio condenatorio. Comienza con el amor, no el amor sentimental y volátil que fluctúa según las emociones del momento, sino el amor firme y espiritual que se mantiene inquebrantable incluso cuando hay oposición, dolor o traición. Es este tipo de amor el que posee un poder sobrenatural para resistir sin ceder, para corregir sin destruir, para discernir sin condenar. No existe arma más potente en el ámbito espiritual que un amor anclado y fundamentado en la verdad divina. La Escritura afirma categóricamente que el amor cubre multitud de pecados, 1 Pedro 4:8. Esta no es una cobertura para encubrir o justificar el mal, sino una fuerza redentora que permite ver más allá del comportamiento destructivo y alcanzar la raíz espiritual del problema con una profunda compasión. El amor genuino no justifica la obra de las tinieblas, pero tampoco permite que el odio o el rencor gobiernen el corazón del creyente. En Romanos 12:21 está escrito: «No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal». Este versículo no es una simple sugerencia emocional para tener una actitud positiva, es una estrategia espiritual de guerra. El bien, cuando está impregnado y potenciado por el amor de Dios, es capaz de desarmar y derribar las estructuras que el adversario ha levantado en la vida de las personas cercanas a nosotros. No se puede combatir la oscuridad con más oscuridad. Si alguien ha sido influenciado por un espíritu de división, el contraataque no puede ser el desprecio o la hostilidad. Si ha sido movido por un espíritu de orgullo, no se puede responder con humillación o ridiculización. El amor verdadero no es pasividad o indiferencia, es resistencia activa y estratégica. Es mantenerse firme e inquebrantable en la verdad, sin dejar de reconocer el valor intrínseco de la persona, creada a imagen y semejanza de Dios. Jesús enfrentó la dureza de numerosos corazones, pero jamás dejó de actuar desde el amor más puro. Incluso cuando reprendía con severidad, lo hacía con un propósito redentor y restaurador. Su confrontación siempre apuntaba a la rehabilitación, no a la aniquilación. Uno de los ejemplos más conmovedores y poderosos de este amor confrontativo se encuentra en la cruz. Mientras era crucificado injustamente, mientras las voces a su alrededor se burlaban y escarnecían, mientras los corazones endurecidos celebraban su sufrimiento, Jesús oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», Lucas 23:34. Esa declaración no fue una manifestación de debilidad o resignación. Fue una exhibición de autoridad en su forma más pura y sublime. Fue el amor divino hablando desde el abismo del dolor, desarmando a las potestades de las tinieblas con una frase que quebró los cielos y transformó la eternidad. Porque cuando el amor se expresa en medio de la injusticia más flagrante, se convierte en un arma letal contra el adversario. No destruye a la persona, sino que desarma al espíritu que la está utilizando como instrumento. El adversario aguarda una reacción carnal, espera odio, espera venganza, espera un silencio que indique derrota. Pero cuando se responde con un amor que ora sin cesar, con un amor que intercede incansablemente, con un amor que no se rinde ante el rechazo o la hostilidad, se frustra por completo su plan. Porque ese amor no nace del alma humana con sus limitaciones, nace del espíritu. Es el amor incondicional de Dios fluyendo a través de un corazón que ha decidido ser un canal de restauración, no de juicio. En 1 Corintios 13, Pablo describe este amor como paciente, benigno, exento de envidia, libre de orgullo, no se irrita fácilmente, no guarda rencor. Es un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es precisamente este tipo de amor el que tiene el poder de romper cadenas espirituales. Amar no es negar la verdad. Es proclamarla con gracia, es corregir con firmeza pero con ternura, es confrontar lo falso sin destruir al que ha sido engañado. El amor no anula el discernimiento, lo potencia y lo eleva a un nivel superior, porque quien ama verdaderamente no tolera que la persona que ama sea utilizada y manipulada por fuerzas que buscan destruirla. El amor confronta no por condena, sino por una profunda compasión. Jesús no fue condescendiente con el pecado, pero tampoco fue indiferente con el pecador. A la mujer sorprendida en adulterio le dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más», Juan 8:11.
fue directo, claro y redentor. La verdad no fue sacrificada, pero tampoco lo fue el amor. Cuando una persona cercana se encuentra bajo una influencia espiritual errónea, el amor espiritual se convierte en un escudo protector. No se deja contaminar por la atmósfera del otro, no se rebaja al nivel de la discusión infructuosa, no se pierde en ofensas y retaliaciones, se mantiene firmemente enfocado en la meta suprema. Liberar a esa persona del dominio y la opresión de las tinieblas. Por eso, el amor ora con fervor, por eso, el amor ayuna y se sacrifica. Por eso, el amor se niega a maldecir, aunque haya sido maldecido, porque comprende que lo que está operando no es la persona en su totalidad, sino un espíritu que la ha convencido y engañado para que actúe de esa manera. En la parábola del hijo pródigo, el padre no persiguió al hijo para reprenderlo en su caída, pero tampoco le cerró la puerta cuando éste quiso regresar. Su amor no fue indiferente ni permisivo, fue estable, fue firme y fue constante. Y fue ese amor inquebrantable el que sostuvo el hogar, el que preparó el terreno para el regreso y el que restauró la dignidad perdida cuando el arrepentimiento llegó. Así es el amor que Dios espera de sus hijos, no un amor ciego que ignora el mal, sino un amor activo y sacrificial, no un amor que tolera el pecado, sino uno que intercede hasta que el arrepentido se rinda por completo a la gracia divina. El creyente que ha comprendido esta dinámica espiritual no necesita buscar venganza o retribución. Entiende que el mayor acto de autoridad no es la reprensión en voz alta, sino el perdón en silencio. No es la confrontación violenta, sino la persistencia inquebrantable en hacer el bien. No es el alejamiento por rencor, sino la intercesión por compasión. El adversario no soporta cuando el creyente responde con el amor de Cristo, porque ese amor no tiene grietas, no deja puertas abiertas a su influencia, no cae en sus provocaciones. Ese amor está sellado por la obra redentora de la cruz y capacitado por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos empodera solo para hablar en lenguas o para profetizar. Nos empodera para amar cuando es más difícil hacerlo, para orar por aquellos que nos hieren, para bendecir a quienes nos acusan y para seguir viendo con ojos espirituales a aquel que, por un momento, ya no reconoce quién es en Cristo. Esa es la verdadera autoridad que transforma hogares, que cambia atmósferas opresivas y que silencia voces demoníacas sin necesidad de gritar una sola palabra, porque donde el amor de Dios permanece, el adversario no puede habitar ni prevalecer. El propósito divino no es simplemente que detectes y reconozcas el espíritu que opera en otros, es que te conviertas en un canal para su liberación y restauración. Y eso comienza con amor, no con la aprobación del mal, sino con la redención del bien, no con tolerancia pasiva, sino con intervención espiritual activa y guiada por el Espíritu Santo. Porque donde hay amor genuino, hay poder, y ese poder no es meramente emocional, es eterno. Proviene de aquel que amó hasta el extremo, que se entregó por sus propios enemigos, que transformó a sus acusadores en testigos de su resurrección, y que todavía hoy intercede desde el cielo por aquellos que lo rechazan. La verdadera victoria espiritual no consiste en ver al otro castigado, sino en verlo restaurado. No es ganar la discusión o tener la razón, es ganar el alma para Cristo. No es tener conocimiento, es tener fruto que glorifique a Dios. Jesús no vino a tener la razón, vino a salvar lo que se había perdido, y eso lo logró con un amor que no retrocedió, que no se contaminó y que no dejó de ver la gloria de Dios incluso en los más caídos. Así ama Dios, así espera que amen los suyos. Y cuando ese amor se manifiesta en medio de la batalla espiritual, las cadenas comienzan a romperse, incluso antes de que la persona lo sepa o lo perciba. Si anhelas seguir, desentrañando los misterios del reino y equiparte para cada desafío, te invitamos a ser parte de la visión de milagros del Espíritu Santo. Dios no te ha llamado a observar pasivamente las obras de las tinieblas, te ha llamado a enfrentarlas con una autoridad delegada directamente desde lo más alto. No con fuerza humana ni con sabiduría terrenal, sino con un poder que emana de su propia esencia. Esta autoridad no es simbólica ni decorativa, es real, operativa y activa. Jesucristo no solo derrotó al adversario en la cruz, sino que también otorgó a sus discípulos la capacidad de caminar sobre toda fuerza del mal. En Lucas 10:19 afirmó con una claridad contundente: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta no es una promesa lejana o una bendición para el futuro.
Es una realidad presente que debe ser activada desde el primer instante en que el creyente discierne que algo no proviene de la voluntad de Dios. Cuando se identifican influencias espirituales en personas cercanas, no basta con tener el conocimiento de esa realidad. El conocimiento sin acción es estéril e ineficaz. La autoridad espiritual solo produce resultados tangibles cuando se ejerce con una fe inquebrantable, con una oración persistente y con una obediencia plena a la dirección divina. El adversario no teme a los que entienden la teoría de la guerra espiritual, sino a los que actúan con determinación. Por eso, cada vez que decides orar con una voluntad inquebrantable, cada vez que clamas el nombre de Jesús con una fe genuina, cada vez que te levantas en medio de la noche para interceder por tus seres queridos, estás ejecutando una autoridad que no proviene de tu propia fuerza, sino de tu posición inherente en Cristo. En Efesios 2:6, Pablo declara que nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es la perspectiva desde donde se ejerce la autoridad. Desde lo alto, desde la victoria ya consumada, no desde la derrota o la desesperanza. La autoridad espiritual no se trata de gritar más fuerte o de repetir frases vacías y sin sentido. Se trata de alinearse completamente con la voluntad soberana de Dios, de declarar su palabra con convicción y poder, de permanecer firme e inamovible, aunque el entorno se resista y oponga. Jesús enfrentó a los demonios con una simple palabra, porque su autoridad emanaba de su santidad, de su comunión constante y profunda con el Padre. No operaba desde el alma, sino desde el espíritu. Por eso, cuando reprendía, el infierno entero temblaba. Esa misma unción y autoridad fue transferida a todos aquellos que creen en su nombre. En Marcos 16:17 dijo: «Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios». El requisito fundamental no es un cargo eclesiástico o una posición social. Es la fe inquebrantable en el poder de su nombre. En los entornos familiares, esta autoridad se vuelve de vital importancia, porque es ahí donde el adversario lanza sus ataques más sutiles, más constantes y más destructivos. Pero también es ahí donde el creyente posee la mayor capacidad para interceder y ejercer su influencia espiritual. No se trata de imponer cambios por la fuerza o la manipulación, sino de ocupar el lugar que Dios ha dado a cada creyente como sacerdote del hogar, como intercesor del linaje, como guardián de la atmósfera espiritual. Cuando un creyente se levanta en su casa y declara con convicción que solo Cristo tiene autoridad suprema en ese lugar, los cielos responden. Cuando unge las puertas, cuando proclama la sangre del Cordero, cuando reprende en el nombre de Jesús, todo espíritu contrario es sometido y se establece un cerco de luz divina que el adversario no puede traspasar. La protección espiritual no depende de emociones fluctuantes o de sensaciones, depende de convicciones firmes. No se basa en lo que se siente en un momento dado, sino en lo que se cree y se declara con fe. Cuando un creyente ora con una fe inquebrantable, los ángeles de Dios se movilizan. Cuando se proclama la palabra de Dios, el adversario retrocede. Cuando se ejerce autoridad con humildad y firmeza, los vínculos demoníacos comienzan a romperse y desintegrarse. El Salmo 91 declara que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero ese lugar de abrigo no es una posición pasiva de inactividad. Es una postura activa de búsqueda constante, de comunión profunda y de guerra espiritual ininterrumpida. El adversario no tiene ningún derecho legal sobre lo que ha sido consagrado a Dios. Por eso, cuando la familia se entrega por completo a Cristo, cuando los hijos se dedican a Él, cuando el hogar se cubre con oración diaria, se está estableciendo una jurisdicción espiritual donde el maligno no puede operar libremente. Pero si las puertas permanecen abiertas por el pecado no confesado, por la falta de perdón o por el descuido espiritual, entonces la autoridad pierde su eficacia, no porque Dios retire su poder, sino porque el terreno ha sido cedido al enemigo. La autoridad espiritual requiere una limpieza espiritual constante. Donde hay santidad, hay respaldo divino. Donde hay obediencia, hay victoria segura. Jesús no prometió la ausencia de luchas o batallas, prometió la victoria sobre ellas. La autoridad no elimina el conflicto, pero garantiza la dirección divina en medio de él. Por eso, cuando el creyente percibe que una persona cercana está bajo opresión espiritual, su respuesta no debe ser el temor o la parálisis, sino la activación de su autoridad. El ayuno afina el oído espiritual para escuchar la voz de Dios. La oración constante mantiene el fuego de la fe encendido.
La alabanza genuina rompe yugos de esclavitud. La palabra proclamada establece verdades eternas que desplazan las mentiras del adversario, y todo esto, ejercido con autoridad y discernimiento, transforma el ambiente por completo. Dios no ha llamado a su pueblo a meramente sobrevivir, sino a gobernar espiritualmente, no con dominio humano o control coercitivo, sino con la luz divina, con su presencia transformadora. Donde un creyente está firme en su fe y su autoridad, las tinieblas no prevalecen. Donde la autoridad se ejerce con valentía en el nombre de Jesús, el adversario no puede resistir porque ese nombre está por encima de todo nombre, y ante ese nombre toda rodilla se dobla, tanto en el cielo como en la tierra. Por eso, al identificar influencias demoníacas en amigos y familiares, el mandato no es el juicio o la condena, sino la intervención espiritual respaldada por la autoridad que Cristo ya ha otorgado a cada creyente. Cuando Dios te abre los ojos espirituales a estas realidades, ya no puedes vivir como si no vieras, como si todo fuera normal. No se trata solo de identificar lo que está mal, sino de posicionarte como un hijo del reino para restaurar, cubrir con protección y transformar. Ver no es el final del proceso, es el inicio de una asignación divina, porque el discernimiento que proviene de lo alto no es solo para protegerte a ti mismo, sino para equiparte para un propósito mayor. Es un llamado a la responsabilidad espiritual, es Dios confiándote lo invisible para que actúes con autoridad y propósito en lo visible. El adversario quiere que te sientas impotente frente a lo que has descubierto, quiere que pienses que no puedes hacer nada, que el mal ya ganó, que tu oración no tiene peso ni efecto. Pero cada revelación que Dios te da está acompañada de un propósito específico. No es para que temas, sino para que intercedas, no es para que huyas, sino para que te levantes y actúes. Cuando Él te muestra que hay algo operando detrás de una actitud, detrás de una palabra o detrás de un patrón destructivo, no es para que juzgues o critiques, es para que intervengas con poder y gracia. La batalla espiritual no se libra con desesperación, sino con estrategia divina. El Espíritu Santo no te entrega discernimiento para llenarte de sospechas o paranoia, sino para llenarte de dirección y propósito. Y esa dirección siempre apunta a la restauración, a la libertad, al avance imparable del reino de Dios. Cada vez que ves a alguien siendo utilizado por el adversario, Dios te está mostrando que tú puedes ser el instrumento poderoso para que esa influencia se rompa, no porque tengas poder propio, sino porque has sido revestido con el poder del cielo. Y ese poder no es teórico, es funcional, actúa cuando lo crees, se manifiesta cuando lo declaras, se extiende cuando decides caminar por fe inquebrantable. Es fácil caer en la trampa del aislamiento espiritual. Ver lo que otros no ven puede llevarte al cansancio extremo, a la frustración, a sentir que llevas una carga demasiado pesada y solitaria. Pero la revelación no te fue dada para que la cargues solo, te fue dada para que camines en unidad con el Espíritu de Dios, para que te apoyes en su fuerza inagotable, para que recuerdes que el que pelea la batalla no eres tú, sino aquel que ya venció en la cruz. En 2 Crónicas 20:15 la palabra fue clara: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esa sigue siendo la verdad inmutable para cada batalla espiritual que enfrentas hoy. Hay una diferencia abismal entre identificar la obra del adversario y temerle. El discernimiento verdadero no produce miedo, produce movimiento y acción, no te deja paralizado. Te impulsa hacia la oración ferviente, no te consume en la duda, te afianza inquebrantablemente en la palabra de Dios. Cada vez que Dios te revela que un espíritu está operando en tu entorno, también te está señalando la autoridad que has recibido para enfrentarlo. Porque no se trata solo de resistir el mal, se trata de avanzar y conquistar con el bien. No se trata solo de reconocer la oscuridad, se trata de encender y expandir la luz divina. El adversario no puede detener a un hijo de Dios que camina en revelación y autoridad. Puede intentar desanimarte, puede levantar oposición furiosa, puede disfrazarse de cercanía o familiaridad, pero no puede anular ni extinguir lo que Dios ha activado dentro de ti. Si Él te ha permitido ver lo que otros no perciben, es porque estás llamado a ser un centinela espiritual, no para criticar desde la distancia, sino para clamar con pasión, para interceder con poder, para sostener con fe a aquellos que amas. Tu oración cambia atmósferas enteras, tu obediencia abre puertas celestiales, tu firmeza en la verdad construye muros de protección invisibles que el infierno no puede atravesar.
Hoy es el tiempo de caminar con los ojos abiertos, el espíritu alerta y el corazón firme en la fe. No permitas que lo que ves te haga dudar de quién eres en Cristo. Si el Espíritu Santo te ha permitido discernir la influencia del adversario en personas que amas, es porque confía en que tú serás parte integral del proceso de restauración y liberación. No te detengas en lo que el otro hace, céntrate en lo que Dios te ha llamado y capacitado para hacer, porque la victoria ya ha sido decretada, porque la luz que llevas dentro no es tuya, es la del Cordero que venció en la cruz, y donde esa luz entra, las tinieblas no tienen absolutamente ningún lugar. Esa es tu posición, esa es tu tarea, esa es tu autoridad. No dejes que tu entorno familiar sea un campo de batalla invisible sin tu intervención divina. Despierta al poder que Dios te ha dado y comienza a ver lo que pocos se atreven. Sumérgete en el conocimiento que transformará tus relaciones para siempre. Prepárate para experimentar un cambio que ni siquiera imaginas, para no perderte ninguna revelación que puede liberar tu hogar y tu vida. Asegúrate de suscribirte a Milagros del Espíritu Santo y no te pierdas lo último que Dios tiene reservado para ti. Hasta la próxima, guerrero de la luz.